Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un relato de ti podcast. Como siempre, o para los que no me conocen, yo soy Mariette. Yo soy Regina. Y estamos otra vez, un capítulo más de este podcast. Aplausos imaginarios. Y hoy es un capítulo especial, diferente. Ya saben que además de relatos hemos metido temitas que van ad hoc y que es información que nos sirve para futuros relatos. El día de hoy vamos a hablar de cuando se nos rompe el corazón, pero que no es por una pareja, que es por cuestión de amistades. A todos nos han pasado, ¿sí o no? A todos nos han pasado y yo creo que más de una vez. Más de alguna vez nos ha pasado, casi no se habla mucho, o sea, como que se habla que es como, no sé, siento que sucede la situación, se le agarra rencor poquito, pero pasa como desapercibido o se evade mucho. Yo creo Así que no lo sé veo en qué se yo. evade. O sea, se le da mucho valor en todas partes a las relaciones de pareja, pero cuando se habla de amistad, a pesar de que para todos muchas veces es más importante o tiene más peso una amistad que una pareja, Sí. públicamente en la sociedad no se le da el suficiente valor a una amistad. Sí, no, y siento que cuando se habla, cuando se fractura una amistad, se habla a veces desde la parte del chisme. Ojo, también en pareja, mucha gente que te acerca a preguntar qué pasó, quieren el chisme, quieren el morbo, pero en amistad creo que todavía es más. Sí. Siento que es más de que, de que qué pasó, indagar y amarrar navajas, uno, así es un dicho, algo así. O muchas veces incluso le quitan valor, o sea, es de que, ay, pues así es las personas, así, ves, no tienes que Sí, confiar, o cosas así te terminan diciendo. 100% sí. Y yo reflexionando mientras dices, y yo sí. Sí, o sea, por ejemplo, en mi casa a las amistades como que no les dan tanto valor. O sea, en mi casa es Ajá. un amigo, es como, o sea, ya esperan que, Que que te algo van a malo pasa. traicionar Ajá. entonces tienen muchos temas de confianza y yo sí a los amigos que tengo hoy en día, yo los cuento como esa segunda familia que yo elegí, Sí, claro. pero en mi casa es como, no le quitan mucho valor a eso, ¿no? Entonces prefieres a tus amigos que a tu familia, prefieres a no sé qué, no deberías de Ujú. confiar tanto en tus amigos, te van a traicionar, ¿no? O sea, sí es Sí, constante como, el recordatorio. ajá. Pero antes de iniciar y a profundizar un poquito más con este tema, recuerden, suscríbanse, denle like, depende de dónde nos estén viendo o escuchando, ya sea en YouTube o en Spotify, pues si quieren ver más contenido de y nos ayudarían muchísimo a nosotras crecer y a traerles todos los proyectos que tenemos en mente para este podcast. Y yo escuché por ahí que si comentan menos de 3 palabras, no cuenta. Entonces, por favor, comenten más de Yo no, 3 palabras. yo no sabía ese dato, háganlo. También nos encuentran como un relato de ti podcast en Instagram, TikTok y Facebook para otro tipo de contenido y aquí en YouTube o Spotify, capítulos completos. Y también recordándoles en absolutamente todos nuestros relatos, los nombres de tanto quien cuenta el relato como quien participa en el relato son cambiados. Esto es por privacidad y respeto hacia las personas. También todos los relatos son reales, de gente y de personas reales. Mucho respeto en los comentarios, ya que de estas historias pues aprendemos todas, todos y todes. Nos sentimos acompañados, aprendemos, nos reímos, nos da coraje, de todo un poco. Hacemos coraje juntos a veces. Así es, esto es un espacio como de grupo de apoyo. Y iniciando con el tema de hoy, ya empezamos un poquito, pero continuando, mejor dicho. Tú decías esta parte de que la familia le quita valor a las amistades. Muchas veces yo creo que sí. Sí, a mí me pasa igual, a lo mejor de una manera también. Por ejemplo, sé que para muchas personas, Navidad sí, aquí en México sobre todo, no sé en otros países, pero aquí en México sí es como que Navidad una obligación no dicha, pasarlo con tu familia. Y normalmente Año Nuevo
en algunas familias sigue siendo como esta misma obligación, pero también ya es como, ay, también puede ser con amigos y no pasa nada. Ajá. A mí en lo personal, la primera vez que se me ocurrió no pasar Año Nuevo con mi familia, porque lo quería pasar pues con amigos, error. Error en que, sinceramente, papás, saben que no me van a dejar mentir. Reconozcan, no se crean. Recuerdo que para mi familia fue así como, sobre todo mis papás, de que, ¿cómo? ¿Por qué está yendo con sus amigos y no va a pasar esta fecha con nosotros? O sea, sí fue un shock muy grande de qué está pasando, ¿sabes? Y muchas veces incluso empiezan a meterte un poquito de culpa. No sé si te pasa. Ahorita yo también en diciembre estoy viendo, va a seguir siendo en familia, pero con primos, y su pareja y una tía y así, que me invitaron a Canadá a pasarla con ellos. Y mis papás primero de que no, es que, ¿cómo no quieres pasar Navidad y Año Nuevo con nosotros? O sea, ¿por qué no querrías pasar con nosotros Navidad y Año Nuevo? ¿Que tu familia no te importa? Y yo así. Y ahorita, como que todos en estas fechas en mi familia van a tener varios viajes programados, entonces ya dijeron como, sí, ella también necesita tener un viajecito, te apoyamos con ir a Canadá, pero, o si quieres, podemos ir a donde tú quieras y ir todos juntos. Pero así sí es como esa constante de, un poco entre culpa, manipulación, que dices, sí. o sea, que de repente sí me cacho pensando de que, ay, sí es cierto, es Navidad, es Año Nuevo, debería de pasarla con mi familia, nuclear, ¿no? Pero sí. No, y los amigos, ¿a ti te han roto, o bueno, ya sea en plural o singular, pero te han roto el corazón o has sentido el corazón roto por algún amigo, por alguna amistad? Sí, en varias ocasiones. ¿Cuáles dirías tú que son como las más marcadas? Hay una en específico que fue como, podría decir, muy turbulenta. A ver, Ajá. dime un nombre de un hombre. Paulina. De hombre. Ah, un nombre de hombre. Y yo, Paulina. Yo de hombre. Héctor. Héctor. Yo conocí a Héctor y a su hermano al mismo tiempo. Al hermano lo dejaremos para una historia de un futuro. Entonces, por varios temas, entonces empezamos a hacer Héctor y yo mucha amistad. Por varios temas con su hermano, decidí que nuestra amistad tenía que cortarla, porque pues él iba a defender a su hermano y yo iba a defender pues lo que yo pensaba, entonces era una constante agresión de su parte. Yo trataba de ser bastante neutra, pero él constantemente agredía, ¿no? Entonces dije, nos estamos haciendo daño, pues no tiene caso. Cortamos la amistad, pero yo siempre sentí esta culpa de, es que estoy cortando amistad por algo que no me hizo él, técnicamente, ¿no? En ese momento no captaba que sí, él me estaba agrediendo a mí directamente, ¿no? Entonces yo sentía que era mi culpa porque, pues, por la situación con su hermano, pues no iba a funcionar, había terminado la amistad con él y era una muy buena amistad. Llegaron en un momento ellos dos, en un momento muy vulnerable para mí, y llegaron a mostrarme como visiones muy diferentes, ¿no? En mi casa son como muy conservadores con eso del el tema de los roles de género y todo, y en ellos pues me mostraron como otra parte, ¿no? Eran roles pues un poco, seguían siendo conservadoras, pero ya no tan conservadores como en mi casa. Entonces como que todos estos factores fueron influyendo a que yo quería como conservar esa amistad. Meses después lo busqué, continuamos con nuestra amistad y al principio pues como que todo bien, pero sí había un constante reproche por haber cortado yo la amistad y yo sí vivía como con una culpa constante de haber cortado de esa manera la amistad. Y nos empezamos a hacer muy, muy cercanos, pero él también empezó como a abusar de esa cercanía, ¿no? Entonces, y yo en ese momento no sabía poner límites. Ya. Entonces,
salíamos y yo era la que pagaba todo, él no movía ni un dedo para venir cerca de mi casa para vernos, yo era siempre la que iba, o tenía que ir a recogerlo y ya venirnos para acá. Entonces, sí era una... Mi cara nada más así de... Entonces, me costó mucho tiempo darme cuenta como que sí era una amistad bastante abusiva. Ajá. Y pasé por alto demasiadas cosas, que mis amigos ya estaban, mis otros amigos Date que, cuenta. ajá, date cuenta, o sea, te habla muy feo, te trata súper mal, o sea, güey, güey, No date pasa nada. cuenta, pues que no, o sea, no es una amistad que te aprecie, ¿no? Entonces, ya he empezado, yo empecé a querer poner límites, pero empezó a ser como una pelea de yo ponía límites y él pasar el límite constantemente, ¿no? Yo ponía un límite, pasar el límite. Entonces así se empezó a convertir. Entonces ya hubo un punto donde ya dije, ya basta, o sea, empecé a, o sea, el primer paso para mí fue pasar de dar mucho por la amistad a empezar a dar más o menos lo mismo. Entonces ya yo no lo buscaba, ya nada más lo buscaba. Por ejemplo, si andaba por la zona donde él vivía, Ajá. le mandaba mensajito de, ay, ¿puedes? Ajá. Y ya, pero ya no iba, yo ya no hacía el esfuerzo de ir y de ir, ¿no? O sea, moverte sí, y... ajá, o sea, ya era, se andaba por la zona, pero llegar a ese punto fue muy doloroso para mí porque fue darme cuenta que realmente no me apreciaba, era una persona que constantemente hacía algo como que aprovechaba eso que tú le cuentas generalmente a tus amigos para usarlo en mi contra. Entonces se enojaba y me agredía con cosas. Ya entiendo. O sea, si tú le decías, es que no sé, me da miedo salir de mi casa y un día no lo querías ver, es de que, tus miedos de no salir de tu casa por tu culpa de tus miedos no nos estamos viendo y así. Ajá, sí. Ajá, ya. Entonces era constante eso de usar como cosas que yo le decía, así como muy en lo confidencial, en momentos como de mucha vulnerabilidad. Ajá. Cuando se molestaba, buscaba atacarme con eso, ¿no? Entonces, hubo un punto, o sea, ya cuando definitivamente decidí terminar, o sea, empezó este proceso de empezar a dejar ir la amistad en mi cabeza, fue una vez que sí me faltó el respeto muy fuerte, que incluso su hermano, o sea, se enojó, o sea, le llamó la atención a él, Ajá. y todo fue por un malentendido. Eh, yo tenía un celular viejito y tenía mi celular, ¿no? Todavía usaba ambos celulares porque el WhatsApp lo tenía con el número antiguo del celular. Sí, esas veces que todavía no terminas como de que pasar toda la información. Pero y aquí te quedas estaba en como ese más inter. complicado porque había cambiado de número y el número anterior ya no lo tenía, pero seguía conservando el WhatsApp del número anterior. Ajá, sí, Entonces sí. ya no podía recuperar ese WhatsApp. Entonces por no querer, o sea, como todavía no terminaba de recopilar como la información de ese WhatsApp y decirle a mis contactos, pues seguía teniendo ambos celulares. Ya casi no lo usaba y pues mi TDAH, ¿no? Tendía a olvidarlo por todas partes, ese celular. Si apenas puedo con uno, con dos, lo andaba dejando por todas partes. Y una vez lo dejé en su casa, y no lo encontraba, y me dice, ay, aquí lo tengo. Ah, ok. Así quedó, ¿no? Le dije, luego pues paso por él. Ah, muy bien. Y un día me dice de que, oye, mi mamá se le descompuso su celular, le voy a dar el tuyo. Y yo le dije, no, o sea, sí lo necesito. No, es que no seas envidiosa, que no sé qué. Le dije, o sea, no me importa que o sea, dije, lamento mucho que a tu mamá se le haya descompuesto el celular, pero pues no es mi responsabilidad. ¿Y por qué da por hecho que... Ajá, o sea, te digo, ya era... que se lo vas a dar, o sea, no es de él. Justo. Le dije, lamento mucho, pero sinceramente yo no se lo puedo prestar, entonces... no me importa, pues, que necesite un celular, pero pues no me corresponde a mí dárselo, ¿no? Prestarle el mío. No, es que no sé qué. Y el no me importa, lo interpretó como que no me importa tu mamá. Entonces él estaba enojadísimo y yo ni en cuenta, ¿no? Entonces un día con otro amigo andábamos cerca de su casa y pues llegamos a timbrar pues de visita sorpresa, ¿no? Yo ni enterada que estaba súper enojado. Entonces llega
Y pues como ya todos en su casa me Ajá. querían mucho y todo, entonces me abren, me dejan pasar y me dicen, se está bañando. Entonces voy, le toco a la puerta y yo de que córrele, vine a saludarte, no sé qué, estamos aquí, tal amigo y yo. Y me empezó a decir, lárgate, lárgate, que no sé qué, así, mal. Y yo así de, pues amaneció, o sea, yo ya estaba en un punto en donde tendría que justificarlo tanto que decía, ay, seguramente amaneció de malas, ¿no? Y ya me bajé. O incluso de que, ay, a lo mejor ya es broma. Así, ¿no? Ajá. Así como que no te la crees, como que es así de que Sí, justo. no pasa nada. Entonces me bajo y pues estaba platicando con sus hermanos y demás, no sé qué. Ajá. Él llega enojadísimo. O sea, yo de que traía una taza de que su hermano me había dado una taza de agua. Estaba tomando de la taza de agua. Llega, me jala y me empieza a querer sacar de su casa. Sí. O sea, ya agresión física como Sí. tal. Ok. Entonces, o sea, hasta su hermano dijo de que, oye, ¿qué onda? ¿No? O sea, a ver, ¿qué está pasando, no? Agredió, insultó a mi mamá, que no sé qué, y yo de que le dije, o sea, porque yo en ese momento no entendía, ¿no? O sea, no entendía qué Ajá. estaba sucediendo. Le dije, oye, si, o sea, si para ti insultar a tu mamá es que no le presto mi celular, lo siento mucho. Ajá. Y ya no, entonces apenas alcanzo a dejar la taza y pues ya me salgo. Yo estaba enojadísima. Mi amigo estaba 20,000 veces más enojado, pero pues, Ajá. o sea, decidió como en ese momento como que no hacer Sí, grandes las como cosas. Dijo, contener. vámonos. Su hermano de que ya que salimos me dice, voy a hablar con él, a ver qué onda. Y ya no, o sea, y ahí fue el par de aguas como para mí para decir, o sea, ya, ¿no? Ujú. Medio tiendo a justificar mucho a las personas y Ujú. como, o sea, como tiendo a entender también a las personas, de repente sí tiendo a justificarlas mucho, Ok. en exceso, ¿no? Entonces, de que no, es que, pues es que está pasando por esto ahorita él, que no sé qué, la está pasando mal, bla, bla, bla. Ya sé, ya No, terminé. pero ¿quién no ha estado ahí? Pero bueno. Él la está pasando muy mal por tal y tal cosa, no sé qué, o sea, yo así, ¿no? He estado muy estresado, no sé qué. Llegamos a hablar varios meses después, como que se aclaró un poquito el tema de que me dice, oye, ¿qué onda? O sea, porque pues ya a los días fui a recoger mi celular ahora sí, ¿no? Ajá. Este, y creo que o sea, yo le dije que, oye, a ver, o sea, le dije que me valía, que tu mamá necesitara un celular, pero que no le podía dar el mío, no que me valiera tu mamá. Perdón, ¿no? Dejamos de hablar otra vez unos meses y ya volvimos a medio hablar, ¿no? O sea, pero ya estaba Ajá. como muy rota la amistad para ese momento. Y ya, o sea, ya nada más era casi, casi por WhatsApp, porque ni yo tenía muchas ganas de verlo, ni él, ¿no? Porque, o sea, esa fue como la cosa más Sí, fuerte, la claro. agresión más fuerte, pero sí había otras como chiquitas muy constantes ya. O sea, y todo empezó muy intenso cuando yo empecé a poner límites. O sea, Sí, pues ya no le pareció, o sea, de ajá, hacer lo que le daba la gana, que le dijeran, pues ya no va a ser tan así, sí. ¿a quién no le brinca? Entonces, o sea, todo empezó a partir de que yo empecé a ponerle límites. O sea, se empezó a portar como más agresivo y más hiriente conmigo, ¿no? Entonces ya después de eso, ya casi, o sea, hablábamos como ya muy ocasional, que no sé qué. Nos veíamos de que 5 o 10 minutos Ujú. antes de irme a la universidad o antes de irme a mi casa, no sé qué. Y así quedaba. Hasta que un día de que le dije, ay, me voy a cortar el cabello, ¿no? O sea, le comenté que me iba a cortar el cabello. Me dice, ay, ¿cómo te lo vas a cortar? Y le dije, sí, es un cambio de look. Ay, no, o sea, otra vez me empezó a insultar, no vas a hacer otra vez tus tonterías, que no sé qué. Y yo así como de que, ¿qué onda? Por cortarte el cabello. Sí. Ok, o sea, tu cabello aparte. Ajá. No es como que le iba a cortar su cabello, era mi cabello. Ajá. Y ya, ¿no? Entonces, y ya cuando a las horas de que me dice, a ver, ¿qué te hiciste? A ver, ¿qué tontería te hiciste? Y yo ya de que no, que cuando nos veamos, Ajá. pues ya lo verás. No, que no sé qué, dime para prepararme, que no sé qué. Y ya de que no me acuerdo cómo estuvo, le terminé mandando foto y me empezó a insultar de una manera que yo así de que en ese momento dije, ya basta, ¿no? Entonces ya,
En ese momento le dije, te dije que ya no iba a soportar una más. Aquí termina la amistad, que no sé qué. Y otra vez, ¿no? Me empieza a decir, es que eres una débil, no aguantas nada, no sé qué, tienes razón al tomar medicamentos, porque en ese momento tomaba antidepresivos, tienes toda la razón por estar tomando, o sea, así, se fue contra eso. De verdad que no hay nada que a mí me dé más coraje. Sí. Lo comenté en mi relato con Julián, que cuando usan tus enfermedades en tu contra, yo no puedo con eso. No, o sea, sí, no. Es ping-pong sin reta, compadre. O sea, y con uno mismo, literal. Y en ese momento, más que enojarme, en lo que me dijo, o sea, como yo ya iba en mi mente como poco a poco cerrando esa amistad con él, pero como que me tomó mucho tiempo porque sí fue una persona que al principio me llegó a apoyar mucho, o sea, fue de esas amistades que hay un momento donde te apoyan mucho, entonces que como te aferras a esa parte que viviste. Ajá, sí, aunque sí, ya no esté, pero sentí mucho apoyo en algún momento de su parte y pues ya, ¿no? Entonces, me acuerdo que le marqué, o sea, ya hasta lo bloqueé, no sé. Le hablé a un amigo en ese momento, pues porque estaba muy molesta, pero ni siquiera estaba tan molesta con él. O sea, estaba muy molesta conmigo misma de haber llegado hasta ese punto. O sea, de haber permitido, de haberle permitido llegar a ese punto. O sea, ese era como mi coraje y mi amigo de que, no, relájate, no, yo, es que ni siquiera es con él, ¿no? O sea, él ya, o sea, también mi amigo súper molesto de que casi queriéndole ir a partir su madre. Por lo que me dijo y todo, y yo, es que no es eso, o sea, es que yo permití que llegara hasta ahí, ¿no? Sí, o sea, le dije, eso es lo que más, o sea, en ese momento eso era lo que más coraje me daba, que decía, yo permití que una amistad llegara a faltarme al respeto de esta manera, ¿no? Entonces era un enojo y un coraje. Hoy en día lo agradezco, fue una amistad que me enseñó mucho, bueno y malo, y me enseñó a poner límites, o sea, la importancia de poner límites, porque si no, ni en una amistad ni en una relación va a funcionar si no pones límites. ¿Y cómo te recuperas de esa decepción y de esa ruptura? ¿O crees que en esta situación aplica ya venía como que trabajando un duelo? O sea, desde la primera decepción como que ya te ibas como decepcionando, y ya cuando fue definitivo no fue tanto el golpe de, o cómo lo viviste tú. Yo creo que sí fue para mí de poco en poco, porque yo decidí que así fuera. O sea, sinceramente sí hubo un punto en donde me llegué a cuestionar y dije, necesito que sea lento. O sea, yo no me siento lista en ese momento, te digo, estaba pasando por una recuperación de una distimia de bastantes años. Decía, ahorita no puedo así dar el cortón, ¿no? Entonces fue como, o sea, fui yo tomando como este distanciamiento. Para mí en ese momento lo que fue más difícil fue trabajar como el perdón conmigo misma. Ya, o sea, no tanto, o sea, en esta situación, porque muchas veces escuchando este tipo de historias, las personas es como, o sea, lo que hablábamos, ¿no? Que cuando son rupturas de situación de amigos, sí es muy fácil apuntar a la otra persona. Y se nos olvida, o a las personas que lo ven de afuera también se les olvida, que en gran parte, en algunas situaciones, no que tú tengas la culpa, pero de cierta manera aportas tú. Por ejemplo, en esta situación tú dices, era muy evidente cómo me estaba tratando, o sea, incluso a la vez que llegó a ser la agresión física que te intentó sacar de su casa, o sea, lo vemos así de que, oye, ya sobrepasó un límite como muy evidente, muy claro, que es la agresión física, pues bye, ¿no? Y tú como que otra vez el decir, y yo todavía ahí seguí, y no sé qué, o sea, como que esa parte se le olvida a las demás personas, que uno también como que puede colaborar a ciertas situaciones. Ojo, no siempre de una manera maliciosa o manipuladora o pensada, así que tú digas, voy a hacer como esto y esto y esto, así como estrategias, no, sino que a veces cuando lo ves desde tú mismo, es difícil decir de que, ¿por qué actúo así? ¿O por qué permití esto? Sí. ¿O por qué me sucedió? Sí, es bien difícil, o sea, te digo, me sirve mucho para evaluar que mi
falta de aprender a poner límites venía incluso de mucho tiempo atrás, desde mi familia y demás, entonces eso me sirvió para ir trabajando muchas cosas después. O sea que empezaba a trabajar y por eso fue que le empecé a poner límites a él. Yo sí pienso que él sí era bastante frío y manipulador, o sea, porque pues te digo, sí lo llegué a conocer bastante, y sí tendía a ser bastante frío y manipulador. Nunca me pareció, o sea, a pesar de que yo estaba segura que tenía el TDAH, nunca me pareció una persona tan impulsiva, como que siempre fue muy controlada en todas sus acciones. De repente sí tenía conductas impulsivas, pero siempre me dio la impresión que él tendía a ser como bastante frío y calculador, a diferencia de su hermano, que él sí era súper impulsivo. ¿No? Entonces, y te digo, sí, cuando los conocí a los dos, estaba en un momento como muy vulnerable de mi vida, que estaba atravesando cosas como medio complicadas. Entonces, todo tuvo mucho que ver. O sea, no fue solo que no supiera yo poner límites, o sea, era que también estaba como en un momento vulnerable. Sí, cuando estamos en momentos vulnerables, lastimosamente vemos las cosas o incluso actuamos desde una carencia. Sí. No desde cómo son las cosas o no como tengan que ser las cosas, pero sino que hay situaciones que nos ponemos como o intentamos ver la parte de la otra persona. Sí. Y cuando estamos en esta carencia, no nos importa ni siquiera a nosotros mismos, es como en tu caso, como un no me dejes, o sea, ¿de dónde me agarro? Porque ahorita no, o sea. Justamente me agarraron en un momento que estaba buscando de dónde agarrarme y me agarré de ellos, ¿no? Y te digo, ya él como amigo, con su hermano es otra historia que en algún momento contaré, pero sí me costó mucho dejar ir esa amistad, que muchas amigas y muchos amigos casi hicieron fiesta cuando ya tomé la decisión. Me decían, es que no lo soportaba, ¿no? O sea, actualmente mi mejor amigo de que me dijo, no, es que yo vi que te faltó, o sea, el día que lo conocí, vi que te faltó el respeto, le dije que enfrente de mí no se atreviera a hacer eso, y yo así de, ¿cómo? O sea... ¿De que en qué momento pasó todo esto? Yo de que cómo no o sea, me tardé mucho en darme cuenta, ¿no? Entonces, sí, o sea, está bien interesante cómo guys, o sea, son un conjunto de cosas, o sea, no solamente es como una sola cosa, ¿no? O sea, que tienes que encontrarte con tal vez una persona como tal vez manipuladora, como fría, no, o sea, es como una constante, o sea, son varias cosas que tienen que ir sucediendo, ¿no? Que estás en un momento vulnerable, que tal vez no sabes poner límites, que tienes miedo a perder a una amistad, o sea, empiezan a juntarse como mil cosas que te envuelven en esa relación de amistad, de pareja, de lo que sea, que caes y quedas atrapada hasta que empiezas a crear esa conciencia. Yo considero, tengo 3 amistades muy marcadas que me rompieron el corazón, así tal cual. Paréntesis muy grande, cuando decimos corazón roto, ¿sabían que sí es real? ¿Sabían que tal cual existe el síndrome del corazón roto? Y tal cual, cuando sentimos un dolor muy grande, tal cual hay ciertos vasitos sanguíneos, ¿sí se dice así? En nuestro corazón que se están fracturando, entonces es real. Pero a lo mejor será un tema más extenso o si lo quieren escuchar tal cual, dejen su comentario, mándennos mensaje de que, oye, queremos saber más de este tema y con mucho gusto lo hacemos. Pero bueno, cerrando paréntesis y volviendo. Yo sí tengo 3 amistades muy marcadas que me rompieron el corazón o que yo sentí mi corazón roto porque una me pasó una situación muy similar como la tuya, otra fue al revés, yo sí reconozco que yo fui la que se pasó de lanza y hasta la fecha ya hice paz con eso, pero por muchos años no me lo perdonaba, así era así de que tenías en la cabeza, Mariel. Mierda, ya sé, pero... Y una que no tengo ni palabras para explicar, que de hecho es muy reciente, pero la verdad no voy a hablar de ese tema o de esta persona. Pero las dos fue más o menos como o sea, las primeras 2 que mencioné fue más o menos la misma época. A la que yo traté muy mal, ay, cómo me arrepiento.
Vuelvo a repetir, los que ya han tenido tiempo siguiéndonos saben y les he contado que mi adolescencia fue muy peculiar. Yo no tenía noción de nada, o sea, yo hacía lo que se me daba la gana, yo era la que estaba bien, todo el mundo estaba mal. Si en un momento estaba en mi casa y al segundo se me ocurría salirme a X lado, lo hacía todo mal. Y era como, así era en la secundaria. Ella fue la primera amiga que hice porque en la secundaria me cambié varias veces de escuela y entrando a esta escuela fue la primera amiga que hice, le vamos a decir Carla, y nos llevamos muy, muy bien. Y mucho tiempo estuvo bien la situación hasta que yo no sé qué pasó por mi cabeza que me dio malamente por empezarla a tratar muy mal. Ejemplo, una vez fuimos como, en ese entonces usaban como las fiestas temáticas para la gente, o sea, decían de que fiesta, no sé, temática DJs, por decir algo, y te vendían el boleto, ¿no? Boleto 150, y ya tú ibas y, como tardeadas, pero ya de noche, ya más para gente grande. Y fuimos a esa fiesta y yo recuerdo que ella tenía toda la ilusión de ir a esa fiesta porque iba a ir la persona que a ella le gustaba. Llegamos a la fiesta, dicho y hecho, se topa con este niño, ella pasándola increíble. Yo la veía feliz, contenta, ya saben, adolescencia, enamoradillos, el jijiji, jajaja, ¿sí ubicas esa sensación? Y no sé por qué de repente no lo soporté. Fue de que ya me quiero ir. Y sí le hice una escena de llegué y vámonos, así, ¿no? De que vámonos. Y ella así como haciéndome la carita de, como de, oye, está aquí este vato, no sé qué. Y yo, vámonos, no sé qué, la. O sea, yo en plan, en muy mal plan. Y ese día sí duró ella triste mucho tiempo conmigo de que sí me dijo, Mariet, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? O sea, de que me dejaste, o sea, ¿cómo me hablaste de esa manera enfrente de él? O sea, hicimos todo el plan prácticamente de ir a la fiesta porque sabías que gran ilusión era yo encontrarme a esta persona y convivir con esta persona fuera de la escuela, la. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué me haces eso? Y yo todavía malamente, yo en mi plan ¿de qué hablas? Yo no te hablo así. Estás exagerando. Y así muchas cosas que ya hubo un punto que ella sí me dijo de que Marieta, bye. O sea, no puedo contigo. Al principio yo súper digna de ¿qué le pasa? No me está apoyando, no está viendo todo lo que yo estoy pasando. O sea, me empecé a poner en un plan víctima, muy feo, la verdad. Y muchos, como por los primeros 2 años, como año y medio, después de esa situación, yo seguía mi súper papel de víctima, ¿no? De que, o sea, Carla, porque aparte de esa secundaria nos fuimos a la misma, nos cambiamos de escuela y nos fuimos a la misma prepa juntas. Y luego a mí de esa prepa me corren. Yo me tuve que cambiar, ella creo que se quedó en esa prepa. Y yo mucho tiempo yo con el papel de ella fue la que estuvo mal, ella no me apoyó, ella no, ¿sabes? Y cuando me cae, porque volvemos, fue cuando empecé todo este proceso de autodescubrimiento, de entender qué era lo que pasaba conmigo misma además, me cae el 20 y dije, ¿qué pensativa eres, Marieta? Qué pensativa. Carla, no sé si algún día vea esto, no lo sé. Sí, en su momento reconozco lo que yo ¿La regaste? La regué. Reconozco en su momento la gran amiga que eras. Hoy en día no sé cómo estés, espero que estés muy bien. Y reconozco sobre todo el daño que te hice y no sabes cómo me arrepiento. No sabes cómo me arrepiento. Eso, o sea, en el momento que yo me di cuenta, no tienes idea cómo me dolió. Me dolió en el aspecto de, ¿qué hice? O sea,
qué? O sea, ¿por qué lastimé tanto a una persona que nunca demostró nada más que estar ahí para mí? Es bien interesante, o sea, estas dos anécdotas, porque me hacen pensar que hablamos mucho de cómo nuestra historia, nuestros temas no trabajados afectan en nuestras relaciones de pareja, pero no se habla de cómo afectan con esas personas que son tus acompañantes de vida, que son tus amigos, ¿no? O sea, Sí, a las personas que la pareja también se elige, pero como dices, a esta segunda familia que uno elige. que uno elige. Entonces, afecta desde cuántos límites pones, afecta cuántos límites no pones, cómo las tratas, ¿no? Y también los límites que tú sobrepasas de la otra persona, Ajá. o sea, como en mi caso. Nosotros estamos muy mocosas como para saber que era un límite y que no. Sí. Pero, o sea, no sabes en teoría, pero es algo que te enseñan desde que exacto. estás chiquita, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo, o sea, me pongo a pensar en nuestros peores momentos que hemos tenido emocionalmente, por la razón que sea, esas personas que se han quedado, o sea, y muchas veces, de algo que tampoco siento que se habla mucho en las amistades, son esas amistades que se van disolviendo, o sea, que no pasa nada grave, ¿no? Pero de repente volteas y se han ido disolviendo esas amistades, o sea, desde por tiempos que no coinciden. O que cambias de etapas. Ajá, cambias de etapas y duele, o sea, volteas para atrás y dices, es que no la vivíamos como uña y mugre, y ya donde de repente ya no está, ¿no? Entonces entras como en este duelo de decir, ¿qué pasó? En el duelo de la amistad, en decir qué pasó, hice algo yo, qué pasó. Sí. Cuando hasta que poco a poco vas entendiendo que hay amistades que así pasa, ¿no? Simplemente se van disolviendo porque ya no coinciden en tiempos, porque ya no coinciden en gustos, porque se cambió de ciudad, lo que sea, ¿no? Y se van disolviendo. Y hay unas que se conservan a pesar de distancia, de lo que es, de tiempos súper complicados, o sea, ahorita una de mis mejores amigas está en la residencia, o sea, prácticamente nos vemos en sus vacaciones, ¿no? O sea, la última vez que nos vimos fue en sus vacaciones, se tomó 2 días para que nos viéramos nosotras dos, y sé que probablemente la próxima vez que la vea es en sus próximas vacaciones, ¿no? Pero es una amistad que se ha conservado, ¿no? Pero hay otras amistades que igual, porque también estudiaron medicina o porque estaban en otra carrera, ¿no? Tengo una de mis mejores amigas de chiquita, actualmente me sigo llevando muy bien con ella, pero ya no siento que compartamos muchas cosas, ¿no? O sea, desde la carrera que elegimos ambas, desde nuestros intereses, desde mil cosas, la veo, platicamos, o sea, nos ponemos al corriente muy felices, pero ya no tengo esa misma conexión que tú tenías hace años, ¿no? Sí. Hasta mi mamá me dice, ay, ¿por qué ya no la ves? Y yo, es que ya no siento como ese match, o sea, me da mucho gusto verla. Sí, de que no hay mala vibra ni nada, solamente ya no coincidimos, o sea, y no es como que tú digas, ay, es que a ella le gusta el rosa y a mí el morado, no, sino de que tal cual, a ella le gusta el rosa, a ti el morado, ella toma café, tú tomas té, o sea que ya no hay tanta coincidencia que ya es como... Ajá, o sea, desde... ¿Y ahora qué? Y ya, o sea, ya es desde un punto de cómo vemos la vida, ¿no? O sea, ella la ve tal vez de una manera en la que le ha funcionado y a mí me ha funcionado de otra manera, ¿no? O sea, yo tal vez veo la manera como de una manera más libre y ella un poco más conservadora. O sea, entonces ya en muchas cosas ya no coincidimos en cómo vemos las cosas y todo. Entonces nos vemos, chismeamos y ya, ¿no? O sea, de ahí no pasa. Sí, nos ponemos al día y ya. Ajá. Pero pero de esas amistades que poco a poco se van disolviendo y duele, ¿no? O sea, al principio duele porque dices, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Y creo que esas son las amistades que menos, o sea, con las que pasan algo que cortas más dramático con la amistad o algo, sí se habla un poco más, pero esas amistades que se van disolviendo, o sea, que fue tan fuerte la amistad y poco a poco se fue disolviendo, siento que de las que más duelen y casi no se habla.
A mí me pasó con una amiga que conocí cuando empecé la carrera, le vamos a decir Mar. Nos conocimos y empezamos a hablar como, no me acuerdo si el primer día de clases o hasta el segundo, creo que hasta el segundo. Y estuvo muy curioso porque en una clase que tuvimos como que, ya ven que cuando entran normalmente a algún lugar nuevo, sobre todo clases, el típico, preséntate, di lo que te gusta hacer y qué edad tienes. Ahí estás tú, hola, me llamo Mariana. Y en la carrera además es, ¿y por qué decidieron estudiar esta psicología? Carrera? Y dicho y hecho, estábamos como en una clase nueva que no habíamos tenido el día anterior. Y ella compartió un poco de su historia. Y era algo similar porque ella tenía el mismo diagnóstico que yo. Ajá. Entonces contó un poquito y dije, no manches, es muy similar así, ¿no? De que lo que ella vivió yo, y ya desde ahí empezamos a hablar, nos hicimos muy, muy unidas, Mar y yo. Literal, o sea, todos los días era de que, ¿qué haces? No sé qué, o sea, vamos, esto y el otro, así, tú. Ella era mucho, bueno, ella era más grande que yo, no sé, no, ahorita no me acuerdo la verdad cuántos años, pero ella ya era su segunda carrera. Uh-huh. Y pues ella ya estaba buscando pues la oportunidad de entrar a otra etapa, ella ya quería más este rollo como de casarse, tener a su familia, etcétera. Ella siempre lo quería y lo anhelaba y súper válido, ¿no? Yo pues era mi primer carrera, más mocosa, yo decía, yo quiero terminar la carrera y ya. Y haz de cuenta que ya no llegamos ni a la mitad de la carrera, yo creo que al tercer cuatri ella ya decide no hacerlo. ¿Por qué? Porque le surgió una oportunidad laboral, referida a la primera carrera que hizo, no sé qué, y decide dejar la psicología, total y completamente válido. Todavía seguimos manteniendo un poco de comunicación, no tanta como antes porque pues ya no estábamos en la misma escuela, ella ya tenía pues más responsabilidades, o sea, un trabajo, yo seguía de que, de que fiesta, bueno, no tampoco. Y no sé, todavía no tengo recuerdo o noción. Sí recuerdo la última vez que la vi, que me pasó una situación muy fea y que fui con ella pues para pedirle apoyo, para tener este apoyo y pedirle su punto de vista. Súper bien, pero esa fue la última vez que la vi y de ahí no tengo noción ni recuerdo ni en qué momento literal la comunicación fue que nula. Se acabó. Y yo así de, pues sabe, ¿no? Así como de, no sé, o sea, después de mucho tiempo como que capté de que, ¿qué ha sido de Mar? O sea, ¿dónde está Mar? O sea, de que no entiendo qué pasó con Mar. Y luego pasa, yo ando con Julián y sabemos que cuando estoy con Julián 100% absorbida en esa situación. Ajá. O sea, cero amigos, tenía amistades y demás. Y recuerdo una vez que estaba de hecho en casa de Julián, en Insta, viendo, pasando el tiempo en Insta, perdiendo el tiempo, cuando veo que sube fotos de su boda. No mides el shock. Yo así de, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento tuvo novio? ¿En qué momento le dieron anillo? ¿Y en qué momento se casó? ¿Y en qué momento yo no estoy siendo parte de eso? Pero fue una sensación curiosa porque no era que de echarle la culpa y no había una situación, ¿sabes? De por medio conflictiva, simplemente como el shock de decir, ¿en qué momento yo ya no soy parte de su vida y ella ya no es parte de la mía? Dije, ¿qué pasó? Entonces sí fue así como, recuerdo que le hablé y le dije, ay, oye, felicidades, o sea, vi que te casaste, no sé qué. Ay, sí, ¿cómo ves? De que cómo has estado. O sea, fue una plática como de, o sea, fue por WhatsApp, pero fue chiquitita, o sea, si le ponemos en tiempo, yo creo 5 minutos, ¿sabes? Así como, literal, una puesta de día muy superficial y chiquititita, pero sí me quedé con la sensación, o sea, sí recuerdo que sí duré un tiempillo, no sé exactamente cuánto, pero algunos mesecitos, que sí estaba viviendo este duelo
chistoso porque, repito, no tenía noción de qué fue lo que pasó ni en qué momento sucedió. Y claro, una parte de mí sabía que Mar se merecía todo lo que le estaba pasando y me daba muchísimo gusto que había conseguido por fin lo que ella quería y con alguien que al parecer cumplía lo que ella estaba buscando y demás, pero sí fue así como, ay, no sé, o sea. Sí, o sea, es una sensación bien extraña. A mí me pasó por un tiempo con otra amiga que también ella estudia medicina. Ajá. Éramos uña y mugre, o sea, todo fue como muy paulatino, ¿no? Hasta secundaria, porque estábamos en la misma escuela y yo me salí en primero de secundaria. Ajá. Entonces, ya a partir de ahí, como que empezó a haber un poco de distanciamiento, ¿no? O sea, a pesar de que sus papás y mis papás, de que son hasta compadres, llegamos a hacer viajes en familia, su familia, mi familia, Ajá. y todo, y esa amiga, pues te digo, hicimos las últimas cuentas y creo que ya íbamos como en 20 años de amistad más o menos, ¿no? O más. Pero pues ahí un poco, o sea, ahí dependíamos mucho, pues, de nuestros tiempos y, o sea, pero principalmente de los tiempos de nuestros papás, ¿no? O sea, que Sí, sí, sí. nos pudiéramos ver, pero era una amistad, o sea, tan cercana que yo ya conocía, o sea, con decirte que a sus abuelitos yo les decía Titi y Tito, o sea, así de cercanos éramos, ¿no? O sea, sabe como toda, o sea, y ella también tenía la misma cercanía con mi familia y demás, ¿no? Me cambio de escuela. Yo tengo una mala experiencia en esa escuela, entonces como que sí, yo tendí como a aislarme mucho de mis amistades, o sea, y todo, porque estaba viviendo como una situación medio complicada. Ya después, ya en prepa, pues ya como que nos veíamos de repente, pero era como ocasional, ¿no? O sea, ya era de repente en cosas como casi casi familiares que íbamos ambas familias, ocasionalmente nos buscábamos y todo, pero nos veíamos con mucho gusto cuando nos veíamos. Después, pero sí, o sea, en prepa sí nos procurábamos un poco más, ¿no? O sea, era como un poco más factible, pero aún así era como complicado, porque ella, todavía ya en prepa, ella se cambia de escuela en la que estaba, entonces pues ya la exigencia era, de esa escuela pues era mucho mayor, ¿no? Entonces era muy difícil que coincidiéramos, ¿no? Pero casi siempre era de que en cumpleaños, en cosas así, ¿no? De que cumpleaños de sus papás, cumpleaños de mis papás y nos veíamos. Y cuando nos veíamos, o sea, era chisme de muchas horas. Todavía se complicó, o sea, y nos veíamos ahí yo creo que unas 5 o 6 veces al año. Pasa que ella entra a estudiar medicina, yo entro a estudiar psicología, ella medicina en semestres, yo psicología en cuatrimestres. O sea, cuando ella tenía vacaciones, Tú estabas en clases. Yo estaba en clases, yo tenía vacaciones, ella estaba en clases. Medicina, o sea, sabemos que absorbe muchísimo. Y así, ¿no? Entonces, ahí nos veíamos una vez al año, o sea, echábamos chisme de que 4 o 5 horas, ¿no? O sea, ya sabían nuestros papás que nos veíamos y era como ponernos al corriente de todo el año, ¿no? Pero pues cuando empieza esta transición de vernos todos los días en la escuela, a empezar a distanciarnos, me acuerdo que para mí fue como, híjole, ¿no? O sea, éramos mejores amigas, ¿no? Literalmente ahí teníamos como hasta nuestros apodos, y demás, ¿no? Entonces, o sea, era demasiada la cercanía y a de repente sentir esa separación fue para mí bien difícil porque te digo, cuando yo me cambio de escuela, no era nada más la distancia entre nosotras dos, o sea, ya era de que su familia y mi familia, porque pues se juntaban muchísimo porque nos veíamos o sea, casi todos los días, ¿no? Me acuerdo que su papá es médico, entonces hasta en ambulancia nos nos llegaba a recoger su papá y nos íbamos a su casa o luego pasaban por nosotras mis papás, o sea, era uña y mugre nuestra amistad. Y me acuerdo que cuando pasa como este distanciamiento, a diferencia de con la otra amiga que les digo que también éramos amigas de toda la vida, con ella no sentí nunca que la conexión como que
fuera cortando, simplemente fui entendiendo fue la distancia. Que era la distancia, y las circunstancias. ¿no? Y las circunstancias. Ajá. Hoy en día volvimos como a hacernos más cercanas, no igual que en secundaria, obviamente, ajá, pero sí ya hay más cercanía, ya hay más, ya en tiempos andamos más parecidas y pues ya tenemos un contacto pues más cercano que antes, ¿no? Pero sí hay amistades en las que son las circunstancias que te separan. Que te separan, sí. La vida te puede volver a acercar, como fue con una, ajá, o como fue con la otra, que no siento esa cercanía tanto con ella. Y que pasa lo mismo que las relaciones de pareja, que esto pasa en todas las relaciones, o sea, amistad, pareja, familia, lo que sea. Que hay veces que hay personas que nada más cumplen un propósito o están por cierto tiempo y se acabó. O sea. Yo tengo una teoría, que todas las personas que llegan a tu vida llegan a enseñarte algo. Sí. ¿No? Ya sea la persona que te sonrió cuando estabas como tal vez de malas o triste y que te sonrió, esos segundos que pasó por tu vida, llegó con un objetivo esa persona. Sí, claro. ¿No? Y hay personas que te enseñan, o sea, llegan a enseñarte algo muy positivo y hay personas que llegan a enseñarte a tal vez lo que no quieres ser tú como persona, ¿no? Tal vez la persona que te hizo la carota. Ajá, ¿no? O a veces aprender de situaciones de la vida, ajá, o sea, por ejemplo, ya más o menos había mencionado de esta amiga que me estafó económicamente. O sea, y repito, sí estuvo feo y nunca lo hubieras esperado de una amistad que te haga eso, pero al final de cuentas aprendí muchísimo acerca de la vida, aprendí a administrarme, aprendí cómo se maneja, porque la estafa fue a través como de préstamos que ella pedía. Ya aprendí todo eso, ¿sabes? O sea, y puedes decir cosas, o sea, deja tú si aprendí si ella es buena o mala persona, ella X, o sea, ella después de eso obviamente en mi vida ya no está, pero aprendí unas cosas que si no me hubiera pasado eso, quién sabe tú si me hubiera pasado. Entonces, digo, o se hubiera aprendido. Todas las personas yo siento que llegan a enseñarte algo, ¿no? Sí, claro. O sea, puede ser a enseñarte algo de la vida, como dices tú, a enseñarte cómo quieres ser como persona o a enseñarte cómo no quieres ser como persona, pero todas las personas llegan a enseñarte algo. Y siento que, y sobre todo las amistades, ¿no? O sea, hay amistades que nunca sabemos el tiempo que van a permanecer en nuestras vidas, pero pues hay que valorar esos aprendizajes, porque si nos quedamos con, es que me hizo, es que, ¿cómo era? Héctor, ¿verdad? Héctor, sí. Es que Héctor me hizo, es que Héctor me trató, si yo me hubiera quedado ahí, pues solamente tal vez viviría con resentimiento, con tristeza, con enojo, pero decidí transformarlo y ver qué quería enseñarme esa amistad. Fíjate, hablando de la situación de Héctor, otra de las amistades que les dije que también, ya les dije, Carla, que también me dolió muchísimo, pero ella también fue por cuestiones agresivas que tuvo con mi persona y me pasó algo similar, que también me aferré a esta persona por carencia. No porque yo dijera, wow, qué espectacular persona es. Y aquí te va, tú hablabas de un hombre. Esta es una mujer, le vamos a decir Carola. Carola y yo nos conocimos en la primaria. Yo en la primaria sí estuve en la misma escuela. Ya secundaria y prepa estuve conociendo muchas escuelas por Guadalajara, claro que sí. Bueno, más quitando el tiempo que viví en Estados Unidos. Nos conocimos en la primaria pues sí congeniábamos bien y sí se hizo de mis mejores amiguillas porque pues princesas y llevar la Barbie a la escuela o jugar que a las Wings, no sé si alguien de ustedes sabe qué son las Wings, pero era una caricatura como de unas hadas. Ay, a mí me encantaba. Yo era fan. Sí, igual, que todo el mundo, bueno, que todas las niñas amábamos, la mayoría pues. Entonces lo que fue la primaria muy bien. Secundaria, les recuerdo que yo cambio de escuela, empieza mi etapa un poco conflictiva y ahí les va algo muy importante de lo que ella se aprovechó muy cañón. Yo pues empecé a ser relajienta y yo, eso sí algo que nunca ha cambiado de mí, yo soy, repito, muy directa, entonces
Cuando yo me quería ir de fiesta, hacía muy notorio que me iba de fiesta. Todo lo que hacía yo lo hacía muy notorio. O sea, en su momento, pues de mala manera, hoy en día otra historia. Y ella empezó a crear esta imagen de ella misma como la niña calladita, reservada, muy religiosa, ¿sabes? Ajá. Nos volvimos como, repito, me cambió de escuela, hubo un tiempo que sí no nos hablábamos, pero luego nos volvimos a reencontrar. Y al principio recuerdo que se me hacía curioso como si íbamos a algún lado, era como, es que yo estoy con María, la desmadrosa, por decir algo, ¿no? Uh-huh. O la que así como que marcaba mucho mis características de ese entonces, uh-huh. ¿no? Y yo así como de... Y decía de que la desmadrosa y casi luego decía, y yo la religiosa. Y yo el angelito. Sí, así casi, ¿no? X. Pero a mí había algo, yo siempre, ¿sí o no, Regina? Bueno, y eso que no tengo mucho tiempo de conocer a Regina, pero soy muy intuitiva. Muy, o sea. Sí, mucho. Conmigo aplica, no sé si han visto un meme, si lo encuentro, voy a ver la manera de pegarlo como por aquí, para que lo vean. El que dice de que yo todo lo intuyo, de que si no me lo dicen, de que lo veo, si no lo veo, lo sueño, y así, yo aplica eso para mí. Yo empecé a intuir, dije, porque pues yo llegaba y le contaba, ¿no? De que, fíjate que fui a tal antro y no sé qué, así le contaba mis dagas. Y ella así de que, no, Mariette, ¿por qué haces eso? ¿Sabes? Así, no. Pero a mí había algo que no... Y me regañaba, no me cuadraba. Ajá. Yo decía de que esta de traer más colmillo que yo. Así, me dejaba siempre esa sensación. Porque hubo un momento donde ella también se empezaba como a escapar de fiesta conmigo y la veía en unas situaciones que decía, chica, esta no es tu primera vez haciendo esto, chica. ¿Sabes? Sí. Y yo empecé a cachar. Sí, yo en su momento, repito, siempre lo he dicho, sí, yo fui un desmadrito andando. Pero luego yo lo empecé a reducir. O sea, yo hubo un momento que yo decía, ya, esto no, y repito, empieza mi proceso de mi diagnóstico. Y me empiezo a dar de cuenta de cosas porque recuerdo un día, me habla su mamá de ella y me dice, oye, Mariette, de que, ¿por qué estabas de que en mi casa y esto y el otro? Ya me dijo la del servicio que te vio en mi casa de que con un chico, o con un tipo, o no, chico, niño, chavo, ¿qué se sabe? Con un niño no sé qué, y yo, y yo de que, tía, yo estoy en X lado, no he ido a tu casa el día de hoy, ni ayer fui, así, ¿no? Y resultaba que a Carola era la que cachaban, pero como yo era la de la reputación desmadrosa, coqueta y demás, o sea, se aliaba con la de la limpieza para decir que era yo. Ya. Y espera, ella aplicó la de hazte fama y échate a volar, ¿no? Y lo aplicó en los dos sentidos. Contigo, o sea, recalcando constantemente la reputación que estabas teniendo en ese momento. Me usaba de tapadera. Pero ella también aplicó la misma, ¿no? Sí, o sea, sí. Un tiempo se portó como pero un eso no dio la imagen y se hizo fama de niña buena. Exacto. Porque ahí se echó a volar, ¿no? Exacto. Empezó la cosa así como de cosas que le cachaban y a su mamá le decía que era yo la que lo hacía, ¿no? Y yo así de... o luego, después de tiempo, volvió a pasar otra situación similar, pero esa vez sí como que ella me avisó. Me dijo, oye, estaba con tal vato, please, me paro, no sé qué. Y yo así de... Más de los que ni siquiera me has pedido que te hagas, o sea, sí está bien que yo sea de tal manera, pero... Óyeme, o sea... Pero ya cuando dije, no se vale, o sea... En ese entonces todavía era buena amiga, o sea, repito, no me cuadraban las situaciones como este tipo de cosas que yo decía, según ella muy santa, pura y mártir, y ¿qué está pasando, chica? Eso que haces se requiere experiencia hacerlo. Y yo siempre fui muy insegura, hoy ya es otra historia, pero físicamente yo era muy insegura. Ajá. Porque yo salgo mucho del estereotipo mexicano. Desde mi altura, yo no aplico en el estereotipo mexicano. Yo volteo hacia ver. Entonces, hoy me encanta y admito ser alta, pero en su momento me daba pena ser alta.
porque todas las estaban así y la Marieta así, resaltando. Entonces, y los que me conocen mucho tiempo, además, la estatura poco a poco lo fui dominando y decía, ay, qué padre ser así. Pero yo hubo un tiempo, y me cuesta trabajo decirlo hasta la fecha, a pesar de que ya no me afecta como antes, me consideraba muy fea y yo no toleraba mi cara. Yo decía, yo sabía y siempre tenía, o sea, que sí tenía muy bonito cuerpo en ese entonces, pero mi cara no podía con ella. O sea, yo sí era de las que sí me arreglaba como entre ojos, o sea, ni me volteaba a ver al espejo y ella lo sabía. Y ya que empezó a aplicar, o sea, si íbamos a ir a una fiesta, nos empezamos a arreglar y, ay, sí, arréglate poquito más, para que mejores tu carita. O de que, ay, no, esa la ve, no, porque te vas a ver muy más fea de lo que ya estás. O cosas así, o sea, empezó a alimentar esa inseguridad y yo, pues obviamente en su momento se la creía, ¿no? De que, no, pues sí estoy fea, güey, pues es como mi mejor amiga va a querer, verme mal, o sea. Sí. Yo te entiendo porque, por ejemplo, con Héctor me pasó un poco esa parte. ¿En qué sentido? En que yo venía, digo, yo sufrí bullying en secundaria, entonces yo venía arrastrando y a partir de ahí más o menos empecé con la distimia. Paréntesis, distimia es como un trastorno depresivo crónico. Sí. Entonces, yo venía arrastrando como en cuanto a temas de amistad, como más bien en sentido de pertenencia, o sea, ese sentido de pertenencia venía arrastrándolo mucho, ¿no? Esa necesidad de sentido de pertenencia. Y, por ejemplo, también por diferentes circunstancias, la relación con mis papás estaba muy rota en ese momento. Pero yo, entre la distimia y por varias situaciones, yo no confrontaba nada a mis papás. O sea, como que les tenía entre miedito, no me animaba a confrontarlos y gracias a él empecé a confrontarlos, pero se fue al extremo en ese momento, ¿no? O sea, ya era demasiado confrontativa con mis papás. Después aprendí a regularlo, ¿no? De, ok, hay que escoger las batallas, hay momentos donde sí es necesario confrontar a tus papás también, cuando es justificado. Y hay otros en los que realmente pues, son tus papás, tienes que respetar, ¿no? Sí. Las reglas de tu casa. Pero ya de repente él también ya lo usaba, ¿no? De que es que no te atreves a confrontar a tus papás, es que es por culpa de tus papás, es que eres así por tus papás, ¿no? Entonces empezaba también el hacer como coco wash. Ese coco wash, que al contrario al principio me ayudó un poco como a... Sí, que dices, agradezco la valentía y como abrir de ojos, pero me fui al extremo, güey. Sí, o sea, porque yo tendía a justificar muchas veces a mis papás, ¿no? Sí. Y él de que me empezó a mostrar otra parte de, oye, o sea, no está mal lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Pero lo empezó a alimentar de más, que sí llegó a afectar incluso más la relación con ellos. Después ya fue empezar a sanar la relación con ellos, pero sí aventaba mucho como tierra a mis papás. Sí. No, y acá, o sea, aparte de que me tiraba la pedrada de que sí arréglate o no te pongas esto porque te vas a ver más fea. O sea, no era de que más fea. Ella al mismo tiempo, cuando se arreglaban, era de que es que mi cara está hermosa. Y la verdad es que no lo digo de ardida, no es la persona más hermosa de este mundo, claro que no. Y es que yo estoy hermosa. Y es que a mí, ¿cómo me siguen los hombres? Porque pues soy niña de casa, soy niña bien, estoy súper bonita. Ya sabes, marcando todo esto yo así de... Bueno, pero ya donde empecé a decir algo aquí está raro, curiosamente si yo llegaba y le decía, oye, me gusta Juan, y estoy empezando a platicar con Juan, y dicho y hecho, yo platicando con Juan, al poco tiempo me dejaron de buscar y y al principio me consolaba, ¿no? De que, ay, sí, qué raro Juan que te dejara de hablar, sí, qué mala onda. A la semana, oye, María, tengo que hablar contigo, es que fíjate que Juan me buscó y estamos platicando y la verdad, pues todo va muy bien y quería preguntarte si te molesta que pues yo salga con Juan. Y yo así como de, o sea, la primera vez que pasó yo dije, pues circunstancias de la vida, ¿no? O sea, como que dije, pues... Y yo en ese entonces, repito, como si tenía cierta famita, lo que les he venido contando de todo el rechazo y los prejuicios que viví, pues yo decía, pues sí, pues eso me pasa por el tiempo que fui así, ¿no? Segunda vez igual, ahora me gustaba Daniel. Oye, fíjate, llegaba con Carola y fíjate, Daniel así, así, así. Ay, qué padre, que no sé qué. Igual, Daniel me dejaba de hablar. Acto seguido, oye, Mariet, fíjate que Daniel me empezó a buscar.
Y empezamos a hablar y yo, vuelve a pasar. Tercera vez que ahí sí ya no me quise quedar con la duda. Le vamos a poner Mariano. Empezamos a platicar, se desaparece Mariano. Otra vez, oye, Marieta, fíjate, no te sientas mal. Yo mucho tiempo le dije que no, pero Mariano me empezó a buscar. Y ahí sí yo dije, algo aquí, dije, ya. O sea, ya, no es normal. Ajá. O sea, esta niña no es una Gigi Hadid para que casualmente, o sea, los que me hablan a mí me dejen de hablar y se vayan. Y tal cual era igualito, así igualito. Entonces esta vez no me quedé con la duda, busco yo a Mariano. No te creas, se dio solito. Mariano me vuelve a buscar, sí, que mentira. Yo estaba en un viaje. Sí, me acuerdo, porque cuando me pude, y estaba en Europa, y cuando me pude conectar, ya ves que en ese entonces, pues no era tan fácil tener. Estabas en el hotel, en los restaurantes. Ajá. Sí. Y recuerdo que llegué a un restaurante, me conecté al wifi del restaurante, empiezo a ver mis mensajes, veo un mensaje de Mariano, y de que, oye, Mariet, y recuerdo de que, ¿cómo estás? No sé qué, de que cuando, vi que estás de viaje, cuando regresas para vernos, y yo le dije, oye, ¿qué te pasa? Le dije, o sea, primero estabas hablando conmigo, vas y le hablas a Carola y otra vez vienes y me hablas a mí, ¿qué traes? Cuando me confiesa me dice, y él mismo me reconoce, sí, la verdad, perdón, tienes toda la razón, sí hice eso, me manda screenshots de lo que le decía Carola. Y me dijo, pues sí, tristemente caí. Carola diciéndole de que, ¿qué haces con Mariet? ¿Sí sabías que es una zorrida? Que es una borracha. Y no sé qué, de que yo en cambio, así le puso, yo en cambio, voy a cambiar las palabras, pero a ver si lo entienden, pero cuando le puso esto, yo sí dije, ¿qué pedo? O sea, yo en cambio estoy nueva. Yo en cambio estoy nueva. Soy niña de casa. Yo sí soy muy religiosa. Y yo, ¡ja! Y yo así de... Obviamente, y le dije, oye, Mariano, gracias por contarme, de todos modos, gracias por participar, porque no me parece lo que hiciste. O sea, ¿de qué confianza te voy a tener? Ajá. Regreso del viaje, claro que la busqué y di cortón a esa amistad. No puedo decir más detalles porque de hecho también su familia, específicamente un miembro familiar, me hizo mucho daño. O sea, al grado que le pagó a un psicólogo que no era psicólogo. A mí me lo vendió como que esa persona era un psicólogo. Ajá. Bueno, que ese hombre, sí, esa persona era un psicólogo, para sacarle información mía, decírsela a Carola para ponerla más en mi contra. Ay, no. Fíjate. Muy mal. Ahorita que decías la historia anterior de la chava que te tocó, o sea, que tú fuiste la que le hizo daño, me pasó una mezcla con una... Nunca fuimos tan amigas, pero justamente como te decía, yo venía de una secundaria donde sufrí como muchas situaciones de bullying, mucho rechazo. Entonces me cambio de escuela a otra prepa, para entrar a prepa, y no sé por qué algo me llamó en la personalidad de una niña, en el sentido en el que como que la sentía con una personalidad muy fuerte, no sé qué, era de hacer como mucho bullying, Era la bully, ajá, como la niña bully. Pero entre sus amigas, o sea, era como muy llevada, pero muy, muy llevada, ¿no? Entonces, como que yo tenía una necesidad tan fuerte de pertenecer que yo estaba aferrada a que fuera mi mejor amiga, ¿no? Entonces, aguantaba mucho de su carrilla, pero ya era carrilla muy pesada, ¿no? O sea, ya era carrilla grado que se metía mucho con mi físico, pero demasiado. Entonces, yo hasta prepa nunca había tenido como mucho tema con mi físico porque pues hacía mucho ejercicio, no sé qué, pero te digo, entre que en secundaria sufrí esta situación como de mucho bullying, rechazo social y una relación bastante complicada con mis papás por una psicóloga que no hizo bien su trabajo.
Entonces, pues había dejado como mucho el tema del ejercicio, entonces había subido un poquito de peso, pero o sea, era bastante leve, la verdad. Pero ya en mi casa como que me decían, ya tienes pancita de chelero, y ella empezó también a hablar mucho de mi físico, ¿no? O sea, diciendo, creando inseguridades que yo nunca había tenido, ¿no? No, es que tienes trasero de hipopótamo, es que no sé qué, o sea, era mucho, pero así una constante. Y yo como que solo agachaba la cabeza y aguantaba, ¿no? Pero yo seguía aferrada, pero ya me estaba haciendo mucho daño, y te digo, yo tenía mucha necesidad de pertenecer y aguantaba muchas cosas de esa bolita, que era con la que me había empezado como a medio llevar, pero ya era un grado en donde yo empecé a cambiar mucho, ¿no? También por lo mismo, ¿no? O sea, todos esos comentarios y como que también lo hiciera notar en mi casa, sí me llevó a tener temas un poquito de una mala relación con la comida y con mi cuerpo y demás. Hasta que un día mi hermana, o sea, yo estaba en el baño, mi hermana me encuentra de que llorando, ¿no? Y me dice, ¿qué tienes? No sé qué. Y yo, nada, nada, ¿no? Y me dice, ya dime qué tienes, ¿no? Entonces le empecé a contar todo lo que me decía esta niña, y me dice, no, o sea, mi hermana estaba hecha furia, ¿no? O sea, dice, esa niña te está diciendo eso, y me empieza a decir, pues le vas a decir, a la siguiente que te diga esto, le vas a decir tal y tal. O sea, mi hermana en ese momento, obviamente, insultándola. Sí, pero porque estaba defendiendo, o sea, no le entraba en la cabeza cómo te insultaba a ti, y pues eres su hermana. Obviamente cuando escuchas que lastiman a un ser querido tuyo, no siempre reaccionamos de la mejor manera. Sí, entonces me empezó a decir, y yo, o sea, yo en ese momento de que, sí, ¿no? O sea, yo llorando de que sí, ok, le voy a decir, le voy a contestar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo le empecé también a responder, ¿no? O sea, ella me insultaba, o sea, porque ya no era ni siquiera o sea, ya era bullying en realidad. Y ella me decía algo y yo pues le contestaba con algo peor, ¿no? Entonces empecé a cambiar muchísimo, o sea, de que dije, no, o sea, ya no me va a atacar. O sea, antes que ella empiece, yo empiezo. Sí. Entonces yo también la empecé a insultar muchísimo, y le empecé a decir de cosas bien feas, ¿no? Entonces es bien interesante cómo muchas veces cuando te aferras a algo, llegas a cambiar. Cambias para seguir ahí aferrado. Llegas a cambiar tanto. Me acuerdo que, por ejemplo, yo amaba ir a hacer servicio social porque era una escuela bastante humanista, entonces metían mucho el tema del servicio social. Yo amaba ir al servicio social, empecé a seguirles porque a ellas no les gustaba el servicio social, entonces me unía a sus quejas cuando en realidad yo disfrutaba mucho ir a ese lugar. Entonces sí fue un shock muy fuerte para mí en el momento en el que caí en cuenta de quién soy. O sea, ¿por qué estoy insultando a esta niña de esta manera? ¿Por qué estoy haciendo, o sea, quejándome de cosas que en realidad sí disfruto? Entonces sí dije, ¿qué es esto, no? Entonces, como muchas veces, o sea, empezar amistades, o sea, relaciones en general, puede ser de amistad, de pareja, cuando estás en estos momentos tan vulnerables, es bien difícil, porque puedes llegar a cambiar mucho, insultar, porque por ejemplo, a la que tú dices que tratabas mal, empezaste a tratar mal, justamente fue como agarró un momento muy vulnerable tuyo, o tú agarraste un momento muy vulnerable también de ella, o sea, hubo como una mezcla ahí, que tenías como, viste reflejada una necesidad en ella, y tal vez, entonces dijiste, no, o sea, no me voy a dejar, ¿no? Mejor yo ataco. Ya para ir concluyendo este tema, que es un tema también muy extenso, lo más probable es que haya parte 2, 3 y 4. Obviamente no seguidas, va a ser con su por tiempos. Es que es algo muy curioso cómo el ser humano, en cuestión relaciones de amistad, incluso familiares, buscamos y tenemos este sentido de pertenencia. Quiero pertenecer a como de lugar, no me quiero sentir aislado, no me quiero sentir solo, no me quiero sentir rechazado, no me quiero sentir señalado, etcétera. Y cómo por eso a veces nos despersonalizamos tanto y adoptamos personalidades completamente ajenas a nosotros con tal de o sea, literal, de alimentar esto.
Y en cuestión pareja, ya le he dicho, lo que más buscamos, malamente, más que un sentido de pertenencia, es esta validación. O sea, y sí me llama la atención cómo en estos aspectos, repito, tanto en relaciones de amistades o familiares es esto, y en pareja sí es mucho de que me vea, que diga que sí soy, que sí lo valgo, que sí no sé qué, y en el otro estamos dispuestos a, o sea, luego a tomar cosas o dejar cosas con tal de que formo parte de este grupito, o soy considerada amiga o amigo de esta persona, o así. Y creo que también cometemos mucho un error con ciertas amistades de querernos, de poner todas las cartas sobre la mesa con una amistad desde el inicio, sí, ¿no? Y no nos permitimos conocer un poco más, ir entregando a esa amistad y a cualquier relación, ¿no? Siento que pasa que conoces a alguien y sientes que haces poquito clic y ya es como, ¡ay, mi mejor amiga! Y ya le contaste tu vida entera, y ya le contaste todo. El típico ejemplo de en el antro, las mujeres que se hacen amigas en el baño. Ahí hasta hay alcohol de por medio en la mayoría de las ocasiones, gente, ya nos juramos hermanas. ¿Y le quieres entregar la amistad entera? Sí. O tu amor eterno cuando apenas estás conociendo a la persona. Y la confianza plena, deja todo el amor es bonito de entregar, pero la confianza... Y yo le decía a un paciente una vez, cuando estábamos hablando de eso en las relaciones de pareja en específico, le decía, es que, imagínate, o sea, es tu corazón, ¿no? Por así decirlo, es el tesoro más valioso que tienes, ¿no? Y eso aplica tanto en amistad como en pareja. Entonces, es lo más valioso que tienes. ¿Qué pasaría si tuvieras 1,000,000 de pesos? ¿No? No invertirías el 1,000,000 de pesos, el 1,000,000 entero en un solo proyecto. Porque, o sea, cualquier experto en finanzas te diría, es una tontería que apuestes todo en el mismo proyecto. Sí. Entonces, ¿por qué lo hacemos con las amistades, con las relaciones? A mí, fíjate, ya para ahora sí terminar, que ya es un capítulo muy largo, una frase que tengo muy marcada de por vida, con una amiga igual de... Estaba en la casa de una amiga de ese entonces, esta amiga vivía con su abuela. Y estábamos platicando con su abuela, y recuerdo que su abuela muy, muy imponentemente nos dice de que sabían que las mejores amigas son las personas que más daño te pueden hacer, porque saben todo de ti. Y yo así... Sí es cierto. O sea, ojo, no quiere decir que sí, que mejor amiga que tengas te va a hacer daño, no, pero como que sí me impactó esa frase porque dije... un poco esta conciencia de decir, o sea, tú lo haces porque le tienes confianza a alguien, pero al mismo tiempo, si te topas con una mala persona, le estás dando armas. Pues lo que me pasó con Carola, ella sabía todas mis inseguridades y eso empezó a hacer. Qué fea, qué zorrita, que esto, que lo otro, y tú así de... Pero bueno, gente, tenemos que concluir el día de hoy, ¿sí? Saben que hay capítulo nuevo todos los martes, 9 p.m. hora Centro México. Nos encuentran como Un Relato de Ti podcast en YouTube, Spotify para capítulos completos, TikTok, Instagram y Facebook para otro tipo de contenido. Suscríbanse, denle like. Regina, ¿dónde te encontramos? En Instagram, TikTok, Facebook, como... Psico con Re. Se me fue la onda. En Instagram, TikTok, Facebook, como Psico con Re. Ahí me encuentran como psicóloga Mariet. Nos vemos en otro capítulo. Bye.